La despedida de un Quiero líder. compartirte ahora el tema, la despedida de un líder. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a predicar en una de estas ocasiones donde se está haciendo un traslado de un pastor de una iglesia hacia otro lugar. No es que había muerto, es que solamente se le cambió de una iglesia hacia otro lugar. Fue maravilloso ver cómo lo amaban los hermanos, porque no había ojos en toda la congregación, y era una congregación considerable en número. No había ojo que no tuviese lágrimas. Se hizo una fila y cada persona comenzó a pasar junto al pastor, su esposa, sus hijos, despidiéndose, abrazándolos, y lloraban terriblemente, se abrazaban, y bueno, era algo maravilloso y conmovedor. Yo estaba ahí, conozco muy poco al pastor y a la congregación menos, pero no dejé de sentir el impacto de los sentimientos de las personas. Sentí la emoción, el deseo de llorar yo también, siendo que yo mismo no estaba perdiendo nada, porque no era ni miembro del lugar, ni los conocía siquiera, pero impacta. También estuve anteriormente en una vela y un entierro de un amigo que murió sin Jesús, y pude darme cuenta que ni los familiares lloraron, ni durante la vela ni durante el entierro. Ahí estuve yo en ambas ocasiones. Pero qué satisfactorio es ver el aprecio que se gana un líder cuando ha servido a una congregación, cuando ha servido un pastor a una comunidad. No solo la iglesia siente el impacto de su despedida, sino que también los amigos que llegan a esa iglesia, los amigos que han tenido roce, que han recibido palabras a través de este pastor, sienten el impacto de su despedida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 17 al 38, el apóstol da un discurso al despedirse de los hermanos en Mileto. Fue un discurso que expresa el sentir del líder cuando se va a ir del lugar. En este caso el apóstol Pablo dice: sé que ninguno de ustedes que me puede ver ahora volverá a ver nunca más mi rostro. No es que Pablo iba a morir tampoco, sino que solamente se iba a trasladar de lugar, de un país a otro país, de un lugar a otro lugar. Iban a estar a una distancia muy lejos y no se iban a volver a ver. Los hermanos lloraron, pero en esa despedida Pablo comienza diciéndole a la iglesia, y esto es lo que quiero que meditemos: ¿cuál es el sentir? Yo creo que en estos momentos de despedida es donde se expresa el sentir más profundo del deseo del corazón de un líder hacia una congregación. Les dice: quiero que ustedes recuerden todo el tiempo que han dado entre ustedes desde el día en que entré en Asia, dice Pablo. ¿Cómo me he comportado? ¿Cuál ha sido mi conducta? ¿Cómo he andado? Primeramente Pablo les dice: con humildad. Una de las cosas que les recomienda: miren, he andado con humildad, como quien dice, sigan mi ejemplo, mi conducta, o escuchen lo que les digo. Así como me han visto andar, con humildad, así deben andar. Y pruebas, Pablo habla acerca de las pruebas que había tenido, habla acerca de las lágrimas que había derramado, pero Pablo se había mantenido firme, como diciéndole a la iglesia: yo he padecido, he sufrido, pero me he mantenido fiel al Señor, he mantenido mi enfoque en alcanzarlos a ustedes para Cristo, en formarlos en el Evangelio. Por lo tanto, ustedes deben seguir ese mismo ejemplo, esa misma conducta. En esta misma ocasión Pablo les dice: estoy limpio de la sangre de todos ustedes, y les dice el por qué. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Como que dice, les he estado predicando la palabra continuamente. No me he quedado con ninguna información bíblica que ustedes necesiten conocer.
de todo lo que está en la palabra les he venido enseñando para que ustedes sean salvos. Por lo tanto, Pablo, como quien dice, lava sus manos. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Les he predicado el evangelio. Así que si alguno de ustedes se llega a perder, no es porque no se le enseñó, sino porque no acató la palabra, no la obedeció. La misma palabra lo expresa el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 19, donde dice: Hijo de hombre, si tú amonestas al impío para que se aparte de su pecado, para que éste se aparte de su camino, y él no se apartare, el impío morirá por su pecado, pero tú habrás librado su sangre de sobre ti. A esto fuimos llamados a ser atalayas, a predicar la palabra del Señor, y mientras nosotros predicamos, estamos siendo libres de ser enjuiciados por la sangre de otros, de que Dios nos demande que otra persona se pierda porque no le anunciamos el evangelio. Eso lo dice Ezequiel y eso lo dice el apóstol Pablo. Ahora recordemos también, hay otro discurso de despedida. Bueno, hay uno de Moisés, hay uno del profeta Samuel, y a este me quiero referir. Ellos declaran que le han enseñado al pueblo la palabra, por lo tanto el pueblo debe obedecerla o se perderá, perecerá, pero los siervos de Dios se sienten libres. En una despedida, ya te prediqué, si tú te pierdes es porque tú quieres. Vamos al siguiente punto. Pablo y el profeta Samuel mencionan casi las mismas palabras. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El apóstol Pablo, ustedes saben, dice que para lo que me ha hecho falta a mí y a los que están conmigo, dice Pablo, estas manos me han servido. Pablo muchas veces tuvo que trabajar porque había una iglesia poco generosa que no le suplía las necesidades al siervo del Señor. Pablo le había mostrado una conducta intachable al pueblo del Señor. Entonces, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No he codiciado el asno de nadie, no lo he tomado, el buey de alguien no he tomado, no he agraviado a ninguno. Dice Samuel: no he agraviado a ninguno, no he escuchado cohecho, no he escuchado los chismes que la gente me viene a hablar acerca de algunos de ustedes, sino que he tratado siempre en todo de agradar al Señor. Qué bonito es cuando un ministro se despide con estas palabras, con este sentir. Después de un proceder así intachable, con una buena conducta, qué lindo es salir de un lugar, de una iglesia, de una ministración en el servicio del Señor, con la frente en alto, por haber cumplido el mandato y el llamado que Dios nos ha hecho. Vuelvo a repetir, qué bueno ver el sentir que nace del corazón de un ministro que ha amado a una congregación y ahora se va a ir, pero en este momento es cuando expresa todo su sentir. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28, primeramente les dice: os encomiendo a la gracia de Dios. O sea, yo encomiendo a Dios, o les encomiendo a ustedes que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Pero también Pablo les dice: cuiden ustedes de la grey de Dios, cuiden del rebaño del Señor. Ahí habían líderes, habían ministros que estaban escuchando a Pablo, y Pablo les está encomendando a la iglesia. Cuiden del rebaño que Jesús ganó con su sangre, y les menciona eso para que ellos entiendan la importancia que tiene la iglesia, la que Jesús ganó con su propia sangre. Cuiden de la grey del Señor. Y finalmente le dice: os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, y vean por ustedes mismos. Mira por ti mismo, mira por la grey de Dios y mantente en firme. No eches por tierra las palabras que se te han enseñado, que se te han predicado. Lo que se te enseña, tómalo y ponlo en tu corazón. Que Dios te